Uno. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del podcast de la Leo Edu que se llama Por Amor a la Medicina. Soy el doctor Bernardo Condado, fundador de esta plataforma de educación médica que ha acompañado a estudiantes no solamente en México, sino en toda Latinoamérica y en España. Y en esta ocasión tenemos a un doctor invitado, un doctor muy especial, que es el doctor David Muñoz, que es especialista en psiquiatría y también especialista en psiquiatría perinatal, que viene a explicarnos y ayudarnos a entender algunos temas que creo que son muy importantes. De hecho, este primer podcast lo hicimos relacionado a este tema porque creo que es un tema que está olvidado y es un tema que es sumamente importante en consulta, no solamente en consulta general, sino también lo que ves en urgencias y temas que ves también como especialista. Y obviamente en tu servicio social y en el ENARM tienes que conocer bien estos temas. El doctor viene a explicarnos algunas cosas que creo que se aplican mucho a la práctica y que tienes que conocer aunque estás estudiando medicina, ¿no? Doctor, ¿te presentas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, Bernardo, es un placer para mí poder compartir contigo este primer episodio de tu proyecto, que me da mucho gusto y contento también de poder aportar esta área de la medicina que, como bien lo dices, está olvidada y hay muchas cosas que deberíamos tener claros como pilar de nuestra formación como profesionales de la salud por la prevalencia que, que existe de los trastornos mentales, ¿no? Y que el propio concepto de salud de la OMS define esta como el completo bienestar a nivel físico, mental y social, pero pareciera que solo nos enseñan o nos preparan para la parte física, dejando a un lado lo social y lo emocional. Entonces eh, pues sin duda el cada vez hacer más difusión de lo importante que es la salud mental como pilar en nuestra formación será algo importante, es algo fundamental que todos los médicos de cualquier área deben de tener en cuenta. Así es, doctor. Totalmente de acuerdo. Creo que muchas veces nos enfocamos 100% en la parte física, ¿no? Del cuerpo humano, de cómo funciona y cómo suceden las enfermedades y cómo tratarlas, y nos olvidamos de que la esfera mental es como, pues, la otra mitad de tu vida, ¿no? No solamente existes físicamente, sino también tu esfera mental está ahí presente y hace que seas quien eres, ¿no? Entonces, creo que es una parte muy, muy importante. Ahora, Doc, ¿nos puedes explicar un poco de estadísticas en México, un poco de epidemiología? Porque creo que a veces no estamos pensando, no reconocemos que es bastante, bastante prevalente las enfermedades psiquiátricas y incluso antes de que me expliques, me atrevo a decir que están subdiagnosticadas o que lo que tenemos en estadísticas está por debajo de lo que es realmente, ¿no? Sin duda, sí, yo creo que, y de acuerdo al último gran estudio que se hizo aquí en México, se dio a conocer que solamente uno de cada 10 personas que padecían algún trastorno mental había recibido atención. Y esto es una por la dificultad que hay para disponer de los servicios de salud mental y otra por la falta de conocimiento de qué es lo que está pasando muchas veces en nuestro cuerpo, ¿no? Y en general, puedo decir que de un 25 a un 28% de los mexicanos ha padecido algún trastorno mental. Lo más frecuente que está reportado en nuestro país es trastornos de ansiedad, trastorno por uso de alguna sustancia, los trastornos depresivos también son frecuentes y algo impactante, además de estas cifras que te comento, es la tasa de suicidios que existe en nuestro país, que es altísima, es algo muy elevado. Es la cuarta causa de muerte en personas de 15 a 30 años y en hombres, de acuerdo a las estadísticas del año pasado,
fue mayor la tasa de muerte en este rango de edad de 15 a 30 por suicidio Ok, que por COVID. Entonces ahí nada más para qué que guau. te des una idea De de lo lo importante importante que es, que es, ¿no? sí. Sí, sí, es bastante importante y como tú dices, no lo estamos realmente checando constantemente en la consulta general, ¿no? Como que estás acostumbrado a que llegue un paciente, por ejemplo, en el servicio social, llega un paciente, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la mujer embarazada, ¿no? Que llega y vas a revisar todo lo que hay que revisar, ¿no? De acuerdo a las guías clínicas, pero nunca te detienes a pensar qué está pasando en su esfera mental, ¿no? Y lo mismo pasa Sí, con un montón de pacientes o con todos tus pacientes, básicamente. sí, sí, sí. O sea, no hay un protocolo, un screening, hablando de este ejemplo que das de una mujer embarazada, de así como lo haces, que le encarga su prueba de VIH, de sífilis, su curva de tolerancia. No hay nada que valore la esfera mental y que es algo que de acuerdo a muchos estudios, pues, está ahí presente de una manera más prevalente que cualquier otro momento de la mujer, pero así es en cualquier otro ámbito. Tu médico general, tu médico familiar también debería de estar capacitado para poder hacer al menos un screening Exactamente. rápido de ansiedad, de depresión y no solamente prescribir medicamentos por la sintomatología que esté presentando Sí, el paciente, que es algo muy común, ¿no? Que no sabes qué hacer, te llega paciente que no puede dormir, en vez de hacer una entrevista clínica como deberías, pues lo único que das es una benzodiazepina, ¿no? claro. Sin importarte que esto sea un síntoma derivado de una enfermedad Sí, de claro, y por base. eso es que ahora tenemos tanta dependencia a las benzodiazepinas, ¿no? Sí, y por eso están satanizadas también. Por eso luego nos enfrentamos a ese miedo de consumir psicofármacos, porque lo único que se da en atención primaria es Sí, benzodiazepinas, que de los psicofármacos, pues sí, es lo que sí genera una tolerancia y lo que sí genera una dependencia. abstinencia. Ujú. Sí. Sí, como tú dices, pues llega el paciente a consulta general o a tu servicio social o a consulta de lo que sea por algún síntoma relacionado a psiquiatría y pues a veces no te pasa por la cabeza como médico que te está diciendo el paciente o te está mostrando manifestaciones de una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Pero vamos a entrar a eso ahorita. Concluyendo aquí, entonces, lo más común dices es ansiedad y es depresión en México, ¿no? Sí, así en cifras un poquito más clavadas, de acuerdo a la última encuesta, te digo, la ansiedad se encuentra presente en un 14% de la población mexicana, el trastorno por uso de sustancias en un 9% y los trastornos depresivos eh, igual en un 9%, Ok. que serían las Y, tres que predominan. Ujú. ok. ¿Y esa ansiedad tiene que ver algo con la edad, con el género? Se ha visto eh, de trastornos de ansiedad, la mayoría van a ser mujeres, mujeres en edad adulta. De trastornos por uso de sustancias predominan los hombres, el sexo masculino, y Sí, los trastornos depresivos. Ahí hay un poco de predominio en hombres en nuestro país. ok. Pero ahí está más como 50-50 me imagino, ¿no? ¿O no? Sí, ahí está muy Muy parejo parejo. y predomina desde los 20 hasta los 65 años. Ok, excelente. Bueno, entonces, continuando con el tema, gracias por esa explicación de epidemiología. Creo que es muy importante para, sobre todo, dimensionar, ¿no? A qué nos estamos enfrentando, porque dices, bueno, pues uno que otro paciente ha de tener alguna enfermedad psiquiátrica, pero en realidad, como tú lo dices ahora, resulta que es una de cada 4 personas en México, más o menos, Sí, o sea, tienen en algún punto de su vida, sí, estamos ah, hablando que si somos médicos pasantes o médicos generales,
uno de cada cuatro pacientes que nos llegue va a tener algo ahí, ¿no? Sí, entonces estamos diciendo que todos los días vamos a ver pacientes con algo psiquiátrico, ¿no? Sin duda, sí. Sí. Bueno, entonces, si ya sabemos cuáles son las enfermedades principales eh, en México, eh, hablando de ansiedad, hablando de depresión, eh, ahora, ¿cómo es que llegan estos pacientes a consulta? Porque me queda la duda de que estás en consulta, viene un paciente por que le duele la garganta, pero a veces te empieza a platicar de otras cosas, ¿no? Como que te viene a la conversación un par de como que puntos clave así que te va arrojando el paciente que tú deberías de captar, ¿no? Como clínico, deberías captar y decir, oh, aquí hay algo, ¿no? Y a veces se nos pasa por falta de conocer esas claves o porque no lo viste en la escuela o porque nadie te lo dijo, porque no tienes la práctica suficiente. Eh, pero ¿cuáles son esos motivos de consulta con los que llegan los pacientes a consulta general primero? Y quiero también saber cuál es el motivo de consulta con el que llegan los pacientes a urgencias, porque también me imagino que a veces va a ser un motivo de consulta que, sobre todo en la consulta general, que no parece que es psiquiatría si no lo conoces, ¿no? Mira, vamos a empezar por los motivos de consulta general, que es lo más habitual, Sí, que, que, mm, que aquí sí hay como un sesgo muy grande debido a que los servicios de salud mental están concentrados en, o sea, más bien no necesitas tú una derivación para que te atiendan en un hospital psiquiátrico o en un área de salud mental. Entonces, ok, muchas veces sí hay como un sesgo en cuanto a la atención primaria, ok, pero esto es porque, ya bien lo dices tú, no hay una estructura ni un conocimiento de la mayoría de los médicos en la atención primaria, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que a veces eh, no te va a llegar el paciente diciéndote que está triste, que está con un ánimo bajo, sino te va a llegar porque tiene dolores de cabeza o porque a lo mejor sí es un paciente diabético que le estás controlando sí. su insulina o un paciente Y perdón que te hipertenso. interrumpa, ahorita vamos a comentar un par de casos clínicos, este, para aterrizar justamente esto, cómo lo vemos, ¿no? En la práctica. Sí, Excelente, continúa, sí, sí, doctor, sí. perdón. Y te comento, ahí sin duda hay que tener el conocimiento de poder realizar una entrevista adecuada y te digo, hacer este screening general del paciente y si detectamos algún padecimiento mental, el no tener miedo a tratarlo o el hacer una derivación correcta si Ujú, pensamos que se nos va a salir de las manos. Pero eh, podemos el observar el paciente que no puede dormir, que es algo muy común, sí. que a lo mejor hace un mes estaba durmiendo correctamente y de un Ujú, mes para acá ya tiene alteraciones en su sueño, despertares frecuentes o se levanta muy temprano, ujú, ya no tiene la misma energía que tenía hace un mes, no ujú. siente la motivación por hacer actividades que realizaba con cotidianidad O por trabajar, ¿no? También. o por trabajar o si iba al gimnasio, alguna de estas cuestiones, ¿no? Sí. Pero probablemente vaya sobre todo por la cuestión del sueño y a lo mejor él no te va a expresar todo lo que yo te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es para tenerlo en mente y es algo que deberíamos de preguntarte. Llega un paciente que tiene problemas de sueño, bueno, entonces hay que detectar si hay algo que está alterando el sueño. No Ok. puede ser algo así súbito y drástico que de la noche a la Ujú, mañana haya tenido este problema. Entonces, lo primero es, te repito, hacer una entrevista más a fondo, más a profundidad de todo el ámbito a nivel físico, a nivel mental y posteriormente, si identificamos algo y si amerita
no hay que tener miedo a iniciar un tratamiento en el caso de que claro. sea una ansiedad, en el caso de que sea una depresión, pero claro que para ello debemos de saber lo que estamos haciendo, debemos de saber lo que estamos diagnosticando. Para ello hay que conocer los síntomas, cuáles son los criterios y después cuáles son Sí, los fármacos que podemos dar. sí, exactamente. Otros casos más frecuentes, pues es cuando típico llega la señora que es hipertensa, que no falla mes con mes y estás haciendo tu consulta y de pronto se suelta a llorar, ¿no? ¿Y qué es lo que a veces hacemos? Pues ya simplemente lo obviamos, nos incomodamos incluso y ya la paciente que sigue, ¿no? Ya la citamos en otro mes y el otro mes vuelve a venir, vuelve a llorar, pero no preguntamos más allá de qué es lo que siente, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pensando. Esto es algo también muy común. Sí, ¿Y exactamente. qué es lo que sucede a veces tranquila, ¿no? Para que esté más calmadita, ya le doy su benzo. Volvemos a lo mismo, sin haber hecho una exploración completa. Sí. No, y al menos debe ser al menos suficiente reconocer que el paciente necesita una atención psiquiátrica, ¿no? Supongamos que llega alguien que tú dices algo tiene, pero no estoy seguro de qué es porque no me sé todas las psiquiatría, ¿no? Pero dices algo tiene y lo tengo que enviar o referir con un médico psiquiatra, ¿no? Con un especialista que ya lo evalúe más a detalle. Y a veces nos da miedo eso, no solamente por, por hacer más complicada la consulta para el paciente que ya está llorando, como tú dices, que te está explicando cosas muy personales y que tú te incomodas, sino también porque a veces el paciente piensa que lo estás ofendiendo cuando lo estás mandando con un psiquiatra, ¿no? Te dice, pero pues no estoy loco, ¿no? O sea, estoy un poco triste, pero no me he vuelto loco, ¿por qué me quieres mandar con el psiquiatra, no? Sí, sí, eso dificulta aún más el a veces hacer la derivación. A lo mejor sí tienes el conocimiento, pero como tú dices, eh, eh, sabes que si mandas a ese paciente, pues te va a hasta mentar la madre probablemente, ¿no? Sí, Entonces, esto hace también que la atención primaria se haya vuelto más deficiente por la comodidad que hay muchas veces de sí, decir, bueno, claro. pues yo no me voy a meter en ese problema, porque de todas maneras el paciente no, Ni va a querer no ir, lo va a ¿no? entender ni va a querer ir y el paciente, y a final de cuentas volvemos a lo mismo. Ese paciente va a ir por su control de la hipertensión, ese paciente no va a que le digan que tiene depresión o tiene ansiedad. Sí, Por eso exactamente. por eso te comento que hay como mucho sesgo por cómo está acomodado el sistema en nuestro país, de Sí, que el paciente no te va a llegar diciendo, tengo una enfermedad psiquiátrica, la gran sí, mayoría de las exactamente. veces. Entonces ahí hay que tener un poco el tacto de cómo hacer la derivación, de si el paciente tiene primero conciencia de lo que está pasando, Sí, si no hay que darle psicoeducación, hay que ver cuáles son sus redes de apoyo y repito, y también ante un episodio depresivo leve, moderado, ante un trastorno de ansiedad, tú puedes, como médico general, como médico pasante, tratarlo sin ningún problema. Y es ok. lo que te comento. Si tú ya hiciste tu entrevista clínica correcta, no tengas miedo de iniciar el Sí, tratamiento farmacológico, el tratamiento antidepresivo, y tú puedes llevar la el parte del control. seguimiento sin ningún Sí, problema, que sería lo ideal. ok. Doctor, y en urgencias, rapidito, ¿cuáles son los motivos de consulta más comunes? En urgencias, lo más común que, que, O sea, porque que estás, perdón, estás en el servicio social y estás encargado de un centro de salud, llegan y te tocan la puerta en la madrugada. ¿Por qué te van a tocar la puerta, doc? O por qué te van a marcar en la madrugada los pacientes? ¿O por qué si estás rotando en urgencias, por qué llegaría un paciente psiquiátrico a urgencias? lo más común que hay y que se me ocurre ahorita en el servicio social que pudiera pasar es que
que sea un ataque de ansiedad, que se esté confundiendo con un infarto. La paciente Ujú. llega o el paciente llega muy preocupado, con mucho miedo, en llanto Opresión en el pecho, incontrolable, opresión en el pecho, sensación de ahogo, mucha diaforesis. desesperación. Sí, eso es muy común. Y de igual manera, pues hay que saber qué hacer. Claro, primero hay que descartar que el paciente esté estable y que sus Sí, signos vitales, cardiovascularmente, ¿no? eh, y, y ya si todo está bien, pues hay que ya preguntar a a la familia cómo había estado antes, si había tenido un episodio similar previamente, Sí, si está pasando alguna situación adversa recientemente y dar el abordaje correcto. ok, Otra urgencia común que puede ser es un delirium, un paciente de edad avanzada con alguna alteración metabólica que empieza con alucinaciones, que empieza con agresividad, que empieza con confusión, con fluctuaciones en su estado de conciencia. ok, Esto, esto inmediatamente, o sea, un inicio súbito y fluctuante de la conciencia habla de un delirium. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estabilizarlo metabólicamente. Generalmente ok. son por descompensaciones eh, Electrolíticas o algo así. sí, hidroelectrolíticas o cardíacas o también infecciosas. Hay que manejar eso como prioridad. Ok, Otra cuestión frecuente es todo el tema de intoxicaciones y de abstinencias de de algunas sustancias. sustancias. Ok, Y otra también que es también de lo más grave en psiquiatría, los intentos suicidas. sí, claro. Muy bien, Doc. Ahora vamos a continuar platicando un par de casos clínicos para hacer un poco más de énfasis en esto, que creo que es muy importante. Pero antes de continuar, ¿nos puedes pasar tus redes sociales para que te sigan y puedan aprender más de los estudiantes de TIDO? Claro que sí, en Instagram y Facebook estoy como DR Munoz Botello Ok, y de igual manera ahí en mi página web que es drmunozbotello.com, también ahí pueden encontrar todas mis redes sociales y mi contacto y cualquier duda que tengan, si son estudiantes, si son médicos, me lo hagan saber y con mucho gusto ahí les resuelvo cualquier duda si está dentro de mis posibilidades. excelente, Doc, muchas gracias. De todos modos, vamos a dejar tus redes aquí en Instagram para que te puedan seguir. Gracias. Este, ahora me quiero platicar un par de casos clínicos contigo porque creo que es muy importante reconocer un par de conceptos relacionados a que a veces, como hemos estado mencionando, se te pasa por alto el hecho de que estamos viendo pacientes con enfermedades psiquiátricas enfrente de ti y que el paciente te lo está gritando, pero por falta de conocimiento o por falta de no querer meterte a esa parte de psiquiatría con el paciente, lo dejas ahí, ¿no? Como que lo dejas pasar, ¿no? Y Ujú, algo que no debería ser. El primero es que me acuerdo que cuando estaba en servicio social, me llegaban muchos pacientes que llegaban, como tú lo mencionaste, por presión en el pecho, ¿no? Me decían que tenían presión en el pecho y que sentían que se iban en un túnel negro y que ya se iban a morir. Y eso también me toca mucho en la consulta general, ¿no? Que estás, sobre todo mi consultorio está cerca de oficinas ujú, y justo a las 3 4 de la tarde me toca que bajan muchos pacientes. O sea, te estoy diciendo que esto es casi diario, que me tocan pacientes que llegan porque sienten presión en el pecho, sienten que están en un túnel negro, que están temblando, que están sudando y sienten mucho miedo. O sea, te dicen, es que tengo mucho miedo, no sé qué me está pasando, no sé si me estoy infartando, si me estoy muriendo, qué me está pasando. Y a veces empiezan como que a hablar un poco extraño, ¿no? O sea, no están como que 100% contigo, ¿no? Este, y es muy común, justo ahora me está tocando mucho en las oficinas, te digo, porque hay mucha gente joven y me toca con mucha gente joven, no me toca con gente
¿Qué te diré? Me toca más con gente entre 25 y 35 años, yo creo, que son lo que más veo yo con esos problemas en la consulta. Llegan con esos síntomas y a veces ya vieron al doctor que está con ellos en su trabajo y no los pudo ayudar, ¿no? Les dio algo, un medicamento X, un Tempra o lo que sea, o les dijo que se calmaron un poco y llegan acá. ¿Y qué hacemos en este caso, doctor? Primero, como te comentaba, hay que preguntar si ya había tenido como un episodio previo. Hay que tratar en ese momento de que el paciente esté dentro de las posibilidades lo más tranquilo posible, el hacerle ver que está en un lugar seguro, que ya está en un consultorio médico, Sí, el, en ocasiones implementar ejercicios de respiración, que es algo muy básico y que siempre lo hemos escuchado, es algo muy efectivo. ok. Pero te digo, sobre todo siempre desde el área médica, pues sí hay que, o sea, si el paciente va por miedo a que se está infartando, hay que descartar un Sí, infarto claro, sin duda, claro. ¿no? Entonces, hacer toda la exploración que descarte que tenga el infarto. Si el paciente de una te dice, es que ya, no sé, es la quinta vez que me pasa, que me siento que me voy a morir, me desmayo, me oprime el pecho, quiero correr, pues ahí inmediatamente hay que tratar de dar un ansiolítico Ujú, de acción media o de acción corta para que mejore la sintomatología. Lo primero es esto, que sí, el paciente mejore su angustia, mejore el estado en el que se encuentre. No mal viajarte y empezar a también el tratar de descartar miles de cosas y primero pedirle un electroencefalograma y después pedirle laboratorios y luego sí, una tomografía. No, o sea, piensa que el trastorno de pánico, las crisis de angustia son algo muy frecuentes y es muy sí, fácil poder diagnosticarlas. O sea, puedes hacer un, un, un checklist como tú dices, ok, piensa, tiene diaforesis, tiene opresión en el pecho, sensación de ahogo, sí, despersonalización o de realización, palpitaciones, miedo a morir, ganas de gritar, de salir corriendo. Todo esto lo puedes preguntar y sí, es totalmente válido si estás en formación o eres médico general, el hacerlo así como un tipo checklist. A ver, tienes, y ahí sacas el DSM, ¿no? sí, De esta manera, exactamente. si haces el, el diagnóstico, dar el tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento? Te comento la benzodiazepina. Sí, Posteriormente, algo también que hay que dejar claro es que la benzodiazepina sí es un medicamento muy bueno y es un medicamento que va a mejorar esos síntomas de manera mágica e inmediata en muchos pacientes, pero que no va a ser el tratamiento de base, que a hay que largo plazo, ver, sí, que hay que ver si este trastorno, estas crisis de pánico están asociadas a un trastorno de ansiedad, a un trastorno sí, eh, afectivo y posteriormente ya dar un tratamiento de base para tratar este tipo de sí, trastorno. ok, muy bien. Otro caso que te quería comentar es que hace poco tuve un paciente que llegó conmigo con delirio, y siendo más específicos, el paciente estaba mencionando que su esposa tenía el diablo y que el perro de su hija también se le había metido el diablo, ¿no? Entonces el paciente estaba un poco agresivo y desde mi punto de vista, necesitaba ir a un hospital psiquiátrico, obviamente, y, y, y ser manejado ahí, ¿no? Sobre todo porque estaba agresivo con su familia. Y tú sabes desde el punto de vista médico que esto es muy peligroso, ¿no? Para él y es muy peligroso también para sus familiares, ¿no? Sin embargo, el paciente lo referí a un hospital psiquiátrico,
estaba lleno, no lo pudieron atender, se fue a otro hospital y en ese otro hospital lo evalúan y lo mandan a su casa, ¿no? Porque el paciente pues no, lo evaluó un médico familiar y dijo el médico familiar que el paciente pues no tenía muchos síntomas y le dijeron a la familia que lo dejaran en paz, que lo dejaran rezar porque el señor estaba rece y rece, ¿no? Porque por los síntomas que tenía. Pero pues para mí es un riesgo también de suicidio, es un riesgo de que lastime a un familiar. ¿Qué hacer en ese caso como médico general o como en el servicio social o con otra especialidad, ¿no? Eres el especialista de la familia por alguna razón y te llega este caso, ¿qué haces con ese paciente? Bueno, este ejemplo que haces es muy bueno y es un ejemplo de todos los días que vivimos en México, ¿no? Eh, Algo que hay que tener en cuenta es que ante un episodio psicótico hay una neurotoxicidad a nivel de nuestro cerebro Sí, irreversible. Por lo tanto, hay que actuar de manera inmediata. No se puede dejar ir un paciente con un trastorno psicótico diciendo de no, pues hay que lo dejen rezar o de que no, estamos llenos. Bueno, sí, estamos sí, llenos, pero se va a manejar de manera ambulatoria tal vez. ¿Qué poder hacer en muchos casos y sobre todo están en alguna comunidad muy alejada y no pueden hacer tan fácil una, una, sí, una derivación? A menos tener el conocimiento de usar tres antipsicóticos o dos antipsicóticos, ¿no? A lo mejor de perdida el aloperidol. de perdida el haloperidol. ¿Cuál es el problema? Pues que a veces no hay tampoco, pero el tener el conocimiento, o uno, aunque sea, pon tú ya a lo mejor tres, eh, estamos exagerando, pero con tener el conocimiento de usar un antipsicótico a Sí, sabiendas de que al menos de eso a nada, pues le va a beneficiar a su cerebro que esté cubierto con algún fármaco. ¿Cuáles claro, son los más comunes? Y de los típicos, el haloperidol, y de los atípicos, la risperidona, olanzapina, quetiapina. sí, Esos serían como los de sí, más fácil acceso y los que de igual manera yo los invitaría a no tener miedo de iniciar un antipsicótico ante un paciente con este tipo de alteraciones y claro, que también llama la atención, bueno, no sé si este paciente estaba en delirium. sí, Ah, ok. Bueno, ahí también tener presente lo que les comentaba, siempre el controlar también la parte metabólica es muy importante y es fundamental y que es algo sí, también que limita mucho los ingresos a hospitales psiquiátricos porque no cuentan muchos de ellos con personal de medicina interna o con unidad de cuidados intensivos. sí, Por eso a veces también se echan la bolita, pero bueno, urgencias de un hospital de especialidades, un hospital general, lo debe de recibir. Y sí, sí, sí. la parte Debería recibirlo y como tú dices, eh, estabilizarlo metabólicamente o fisiológicamente y y en lo que lo ve un conductualmente psiquiatra, ¿no? también, sí, y Sí, también la parte conductual es, sí, es igual de importante porque ya lo dices tú, no solamente es la autoagresividad que puede tener el paciente, sino la heteroagresividad también que tenga al personal sanitario, a los familiares, etcétera. Pero sí, te repito, aquí qué sería lo importante, que cualquier trastorno psicótico, el que tú me digas, así sea también el de delirium, hay una neurotoxicidad en cada episodio sí, psicótico. Por eso es importante el mantenimiento del tratamiento en esquizofrenia, en trastorno bipolar, porque cada hospitalización, cada recaída es, es un daño cerebral importante que se presenta. sí. ¿Y tú, Doc, un caso que nos menciones, algo que sea común en México? Algo, algo frecuente, pues es ahora, mira, algo muy frecuente y que vale mucho la pena hablar es en el mismo.
ambiente médico, de, Qué interesante. de, Siento que vas a decir algo muy interesante, muy importante. de del burnout y de las tasas de suicidio están incrementadas en esta área, en los profesionales de salud. Entonces, Sí. es muy común ya que haya derivaciones por parte de algunas residencias o por parte de psicólogos de alguna Ujú. licenciatura porque el paciente está con mucha ansiedad, el paciente está con burnout, Sí, está con ánimo bajo y, y pues no es para más, ¿no? Hay mucha presión en el ambiente médico, está muy sí, establecido claro. la competitividad, la parte de las jerarquías que aumenta el riesgo de suicidio en hombres médicos un 40% y en mujeres Wow, un 130%. wow. Entonces, esto hay que tenerlo presente y hay que validar los Ujú. síntomas que tienen cuando nos llegue un médico, un estudiante de Sí, medicina a nuestras consultas, porque somos un factor de riesgo. sí. Oye, Eh, eh, entonces, si eres hombre y estás estudiando la residencia, tienes 40% más chances de suicidio que la población general. que la población general y hasta un 30% más si eres estudiante de residencia Sí. de presentar burnout o alguna Sí. enfermedad mental, Y en las mujeres, 130%. 130%. Wow. Wow, qué pesado, ¿no? Y qué difícil que las universidades me imagino que no trabajan mucho en ello por ahora. No se está trabajando y te digo, por eso quiero poner este ejemplo de que si te llega un estudiante de medicina, un estudiante de alguna Sí, especialidad, eh, sepas hacer una valoración correcta y sepas hacer también una validación de los síntomas que está pasando el paciente y no quedarte con el de que no, pues es que en mis tiempos yo aguantaba que me claro. humillaran y es que así es, y es que Que me eso trataran está, como trapo. y es que esa es la base de la formación como medicina. Y esto Sí, me lleva también a a hacer la recomendación de que si como estudiantes de medicina, médicos generales, se sí, sienten con burnout o se sienten con la necesidad de buscar ayuda, lo hagan a tiempo. sí. Muy bien. Pues antes de despedirnos, Doc, ¿nos podrías platicar eh, si fueras médico general o si le estuvieras explicando a un médico general o un médico pasante que está en el servicio social, qué son las cosas que debes saber como mínimo, de psiquiatría? ¿Qué le dirías? O sea, tienes que saber el DSM, pero no todo, obviamente. Tienes que saber diagnosticar una depresión, una ansiedad o un trastorno mixto de ansiedad-depresión. Y qué fármacos deberías conocer, ¿no? Antipsicóticos, la primera generación, las benzodiazepinas, ¿qué más? ¿Qué le dirías a un doctor? Primero, dada las prevalencias que te mencionaba, hay que tener claro qué es un trastorno de ansiedad, ¿no? ¿Cuáles Sí, son los síntomas? Diferenciar el estrés y que pues, todos podemos estar estresados y tener alguna preocupación, pero cuando ya se claro, convierte en un trastorno, cuando está afectando tu funcionalidad. Esta parte es fundamental para cualquier trastorno mental, el que sí, afecte tu funcionalidad a nivel laboral, a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel social. Esto va a ser algo que siempre hay que explorar y hay que detectar. Me siento triste, sí, bueno, pero te está afectando ya tu rendimiento académico, sí, bueno, pues sí, entonces ya no es nada más que ahí estés con el ánimo bajo, ¿no? sí, Hay sí, que saber que, que, que en cuanto a un episodio depresivo nos orientará mucho
el explorar el estado de ánimo que se encuentra el paciente, la sí, energía y la motivación. Siempre de cajón el explorar estas preguntas y el explorar también si tiene ideas de muerte o si ha intentado algo para terminar con su vida. Esto sí, es también un foco rojo con el cual debemos hacer una derivación inmediata. Por lo sí, tanto, también aquí a dejar a un lado la timidez de soltar esa pregunta de ¿alguna vez has pensado en morir? ¿Alguna vez lo has sí, sí. intentado? Si te Sí, dice como que que sientes que es una pregunta muy grave, ¿no? sí, de que no, no manches, no, no me animo a... Y hasta uno como psiquiatra cuando está en formación en las primeras entrevistas ahí medio Sí, te da miedo preguntarla. Por eso sé que es a veces difícil, pero no teman en hacerlo y si sí, lo detectan, el derivarlo. Hay que tenerlo esto súper en cuenta, no dejarlo pasar si les llegan a decir sí o si les llegan a decir, pues... por ahora no, pero ya tengo ahí comprada una pistola. O ya compré el otro día unas sí, cajas de pastillas y pues sí, pienso que me da igual si vivo o no vivo. sí. Esto hay que tenerlo muy presente Sí, es una y urgencia prácticamente, preguntarlo. ¿no? Es una urgencia y hay que hacer una derivación. Otra, lo que te comentaba, presencia de un trastorno psicótico, también el dar un antipsicótico si estás en una comunidad donde no puedes hacer una derivación, si Sí, no, lo derivas inmediatamente. Saber que es un trastorno psicótico, que es, bueno, pues la pérdida del contacto con la realidad, la presencia de alucinaciones, sí, de delirios, de un comportamiento desorganizado, de un discurso desorganizado, saber sí, ese concepto, tenerlo muy claro, tener también eh, en cuenta la diferencia que hay entre intoxicación de alguna sustancia y abstinencia de sustancias. ¿De cuáles? Pues claro. principalmente alcohol, opioides, cannabis y cocaína, que es Ok. lo que van a preguntar en el ENARM y lo que les va a llegar también más comúnmente a la consulta. Sí, Cada uno tiene sus peculiaridades. es lo que te iba a preguntar, Doc, para el NARM, ¿qué recomiendas más estudiar? ¿Qué temas son los más importantes? Me imagino que tienen que ser los temas que están más prevalentes estadísticamente, ¿no? Sí, los trastornos de ansiedad, las fobias y los trastornos afectivos es lo que preguntan. En ocasiones también se clavan mucho en la cuestión de neurotransmisores, entonces, pero con Sí, que se sepa lo básico de cuáles son los excitadores, los inhibidores, cuáles son ok. los más importantes, ¿no? Sertralina, noradrenalina, dopamina, GABA, GABA. glutamato, esos también tenerlos presentes. Y fármacos para el ENARM? Se De clavan mucho farm, me de imagino farma, perdón, benzodiazepinas, intoxicaciones con algunas sustancias, como tú dices, abstinencia al alcohol, algunas drogas y me imagino que también los antipsicóticos y los efectos adversos, ¿o no? sobre todo efectos adversos Extrapiramidales. ajá, de síndrome Clásica pregunta de extrapiramidal. examen, ¿no? Sí, tener presente que es lo más común, ¿no? Y sobre todo con los antipsicóticos típicos, los efectos extrapiramidales, que es rigidez, temblor, que este puede llevar a discinesia tardía o acaticia ya Sí, en algo más avanzado. El dominar los ICRS, sobre todo, saber que son la primera línea tanto para ansiedad como depresión. sí, Y en cuanto a otros fármacos que no sean antipsicótico, benzodiazepina y, y antidepresivo, el litio también es algo ok, que en ocasiones llegan a preguntar, el saber cuál es el perfil terapéutico del litio, cuál es su toxicidad, cuáles ujú, son sus interacciones, es algo que también preguntan
Sí, la Ah, parte teratogénica también, me imagino, ¿no? ujú, sí, Sí. Pues muy bien, Doc, muchas gracias por toda esta información. Creo que nos llevamos no solamente tareas, sino mucho que pensar. Creo que es un episodio que hay que repetir varias veces para poder como que captar todo lo que nos mencionaste, ¿no? Porque es información no solamente bastante, sino que es información muy importante y solamente una embarradita de lo que es realmente la psiquiatría, ¿no? sí, hay todavía de dónde rascar más y no solamente clavándonos, ¿no? Sino conceptos generales, pues todavía, no sé, no hablamos, por ejemplo, nada de trastorno de déficit de atención, hiperactividad, de autismo, de Sí, retraso mental, que es algo también que vemos día a día. Entonces sí, hay claro, una infinidad de diagnósticos a nivel psiquiátrico, pero ahora lo importante es empezar a conocer y empezar sí, a, a valorar el conocer los trastornos de ansiedad, sí, los trastornos psicóticos y los trastornos afectivos. sí. Pues muchas gracias, Doc. Muchas gracias por el episodio. De verdad estamos muy, muy agradecidos y creo que estamos aprendiendo mucho, mucho de ti. Antes de irnos, quiero recordarles que nos sigan en las redes sociales de la Leo Edu, que es en Instagram estamos como la Leo Educación y en Facebook como la Leo Edu. Y doctor, por favor, menciónanos de nuevo tus redes para que te sigamos, porque he visto que subes mucha información, como que puntos importantes de psiquiatría que hay que considerar, ¿no? Sí, ahí me gusta subir algunas infografías, algunos videos informativos y mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok es DR Munoz Botello y mi página web drmunozbotello.com. Ok, Y doc. cualquier duda que surja de este podcast sería para mí un gusto poder ayudarles y resolverlos. No, hombre, no se diga más. Vamos a tenerte en la próxima semana en el Masterclass. Vamos a discutir temas muy importantes y ese episodio va a estar también en vivo y esperamos que nos acompañen todos con el doctor David en el Masterclass de esquizofrenia. Entonces, pues muchas gracias, Doc. Muchas gracias al equipo que nos apoyó para que sea realidad este episodio y nos vemos en el próximo episodio entonces. Bueno, nos vemos en el Masterclass con el doctor David, donde ya vamos a hablar de temas más clavados, ¿no? Ya de ciencia como tal. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y saludos a todos.